Lindsay McFly se levantaba a las 6 de la mañana, como había hecho durante los últimos 8 años. Su jornada laboral siempre empezaba igual. Una ducha de contraste, una taza de café fuerte y un repaso a los informes de ventas del día anterior. 5 boutiques en distintos centros comerciales de la ciudad requerían una atención constante. Sid seguía dormido, tumbado en la cama. Apestaba a alcohol. Lindsay arrugó la nariz, pero guardó silencio. Las discusiones de la mañana hacía tiempo que habían perdido sentido. Se vistió en silencio y salió de casa. Lo primero que hizo fue pasarse por el River Mall, donde estaba su tienda insignia. La encargada, Rita, ya esperaba en la entrada, frotándose nerviosamente el llavero. «Buenos días, señora McFly. Ayer fue un día muy exitoso. Los ingresos superaron los previstos en un 20%. Además, Rita vaciló. Llegó la nueva colección, pero hay un problema con la gama de tallas». Lindsay asintió. Apreciaba la atención al detalle y la sinceridad de Rita. Por eso la había ascendido hacía 8 meses de simple dependienta a directora de tienda. Lindsay entró en la tienda y se quitó el abrigo. Pasaron la hora siguiente clasificando el nuevo envío. Lindsay comprobaba metódicamente cada artículo con los albaranes de entrega. Su pedantería solía molestar a los proveedores, pero era ella quien había convertido una pequeña tienda en una cadena de boutiques de éxito. «Pida más tallas medianas, siempre son las primeras en agotarse», ordenó cuando terminó de comprobar. «Y cuente la caja de ayer, hay algo en los números que me confunde». Rita asintió y se dirigió a la trastienda. 15 minutos después, regresó, visiblemente pálida. «Señora McFly, aquí hay una discrepancia real. Faltan $1,200. Lindsay frunció el ceño. Los faltantes eran raros, ella tenía cuidado de seleccionar a su personal y pagar salarios decentes. «Comprueba las grabaciones de las cámaras», intentó hablar con calma, aunque por dentro le hervían las cosas. «Y llama a los otros gerentes que hagan una auditoría no programada». A la hora de comer, resultó que el dinero no solo faltaba aquí. 3 de cada 5 tiendas habían descubierto faltantes, todas después de cobrar. Y las únicas personas con acceso a las bóvedas eran ella y... Lindsay sacó su teléfono y abrió la aplicación bancaria. 5 retiradas de efectivo en la última semana. Definitivamente no los había hecho ella. «Vete a casa», le dijo a Rita. «Yo misma cerraré la tienda hoy». Trabajó todo el día en el vestíbulo, ayudando a asesorar a los clientes y reflexionando al mismo tiempo sobre la situación. A los clientes les gustaba que la propia propietaria trabajara en la tienda. Creaba una atmósfera especial de confianza. Lindsay conocía a muchos de los clientes habituales por su nombre, recordaba sus preferencias y sus tallas. Por la tarde, al hacer recuento de la caja, se planteó qué hacer. El importe total del déficit se acercaba a los $5,000. Dinero considerable, pero no crítico para el negocio. Sin embargo, no se trataba de la cantidad. Llegó tarde a casa. Sid se había ido, otra vez a reunirse con posibles empleadores. Lindsay sonrió. Había tenido al menos 15 battles de ese tipo en el último mes, pero por alguna razón nunca había encontrado trabajo. Se dirigió al despacho y abrió la caja fuerte. Los $1,000 en efectivo que había metido allí hacía 3 días para pagar a un proveedor habían desaparecido. En su lugar había una nota, descuidadamente escrita con letra familiar. «Lo siento, cariño. Necesitaba el dinero para una entrevista de trabajo. Te lo devolveré el lunes». Lindsay dobló la nota con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. Parecía que había llegado el momento de tomar decisiones serias. Sid McFly estaba de pie ante las puertas de cristal de la oficina, ajustándose distraídamente la corbata. Llevaba 23 años trabajando para esta empresa, empezando como jefe de ventas y ascendiendo hasta jefe de departamento. Y ahora todo iba cuesta abajo. La reorganización del departamento comenzó hace 3 meses. Primero despidieron a 2 empleados jóvenes, luego fusionaron varias áreas. Sid esperaba que su puesto no cambiara, después de tantos años de experiencia y tantos clientes. Pero la nueva dirección no pensaba lo mismo. «Señor McFly, siéntese», le señaló una silla Grace Donovan, la nueva directora de RRHH. «Apreciamos su contribución a la empresa, pero debido a la racionalización...». Sid apenas escuchaba. Se quedó mirando la carpeta de expedientes que tenía delante y pensó en cómo se lo contaría a Lindsay. Ella siempre había estado orgullosa de su carrera, aunque últimamente ganaba mucho más. Una indemnización de 3 meses de sueldo, una carta de recomendación,
Programa corporativo de reciclaje. Firmó mecánicamente los documentos y salió del despacho. En el departamento ya lo sabían. Nadie le miró a los ojos. Solo Jim, su adjunto y ahora nuevo supervisor, intentó torpemente decir algo, pero Sid pasó de largo en silencio. Solo había una caja de cosas, fotos familiares, una taza favorita, unas cuantas carpetas de documentos. 23 años cabían en un cubo de cartón. No volvió a casa. Deambuló por la ciudad pensando en cómo vivir su vida. A los 52 años, empezar de nuevo parecía poco realista. Lindsay, por supuesto, le apoyaría económicamente. Sus tiendas le reportaban buenos ingresos. Pero pensar en ello solo le hacía sentirse peor. Por la tarde regresó. Lindsay estaba trabajando. A menudo se quedaba hasta tarde. Sid sacó del bar una botella de whisky que guardaba para ocasiones especiales. ¿No era una ocasión especial? Durante los primeros días, intentó sinceramente buscar trabajo, enviando currículos, llamando a viejos conocidos, pero en todas partes oía lo mismo. Lo siento, son tiempos difíciles. Quizá más adelante estaremos en contacto. Lindsay fingió que todo iba bien. Dejó el dinero sobre la mesa, no hizo preguntas. Solo lo miró con una especie de lástima inquietante que le dio ganas de aullar. Empezó a faltar a las entrevistas. Primero por accidente, se había quedado dormido después de una noche de whisky. Luego, deliberadamente, ¿para qué si lo iban a rechazar de todos modos? Los días se fundían en una masa monótona. Levantarse a la hora de comer, tumbarse en el sofá con un portátil, buscar vacantes, tomar una copa. El dinero de la empresa se esfumaba. Sid intentaba no pensar en ello, así como en el hecho de que cada vez cogía más a menudo billetes del bolso de su mujer. Lo devolvería en cuanto consiguiera un trabajo. En algún momento dejó de afeitarse. Luego dejó de lavarse con regularidad. ¿Por qué? No tenía a dónde ir ni a quién ver. Lindsay trató de hablar con él, pero le respondió bruscamente. Para ella era fácil hablar de posibilidades y perspectivas. Le iba bien. El teléfono sonaba cada vez menos. Los viejos amigos se alejaban. A nadie le interesaba un perdedor en paro. Sid dejó de contestar al teléfono. Solo de vez en cuando mantenía correspondencia con antiguos colegas, enterándose de las novedades de la empresa. No estaban contentos. El departamento florecía bajo la dirección de Jim. Una mañana se vio reflejado en el espejo y no se reconoció. La cara arrugada, la barba crecida, el aspecto desvaído. Había trajes colgados en su armario que ahora le hacían parecer ridículo. Las corbatas parecían corbatas. Lindsay se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Sid se dio cuenta de que ella odiaba verle así. Estaba asqueado de sí mismo, pero no encontraba fuerzas para cambiar. El único consuelo era la botella. No le compadecía, no le reprendía, no le miraba con decepción. Simplemente le ayudaba a olvidarse de sí mismo, a escapar de la realidad en la que se había convertido en un inútil. El dinero para la bebida era cada vez más difícil de encontrar. Empezó a vender cosas, primero las suyas, luego pensó en las de Lindsay, pero no se atrevió, aún le quedaba algo de amor propio. La noche en que sacó el dinero de la caja fuerte por primera vez, había sido especialmente mala. Jim le había informado de que el departamento había batido récords. 3 entrevistas habían terminado en cancelaciones. Lindsay no contestaba al teléfono, probablemente otra reunión importante con proveedores. Recordó el código de la caja fuerte, el día de su boda. Había cogido un poco, había dejado una nota. Iba a devolverlo de verdad. Solo tenía que pasar la noche, y la siguiente, y la siguiente. No recordaba la primera vez que había entrado en Frank's Bar, una cafetería normal y corriente a 3 manzanas de casa. Nadie le preguntó por su trabajo, ni por sus planes de futuro. Con una copa bastaba. Frank's no estaba abarrotado, como solía ocurrir entre semana. Sid ocupó su lugar habitual en la barra y saludó con la cabeza al camarero. Sin preguntar, le sirvió un whisky doble. Frank, añade una Coca-Cola. La voz de una mujer a su derecha hizo que Sid girara la cabeza. Sentada a su lado había una mujer de unos 40 años, con el pelo rubio descuidadamente recogido en una coleta. Se le había corrido un poco el carmín y en sus ojos se leía el mismo cansancio que Sid veía cada mañana en el espejo. ¿Un día duro?, le preguntó ella, fijándose en su mirada. ¿Un mes duro? ¿O un año? Sid se encogió de hombros. Soy Sid. Calla, levantó su copa. Brindo por los días pésimos. Se pusieron a hablar.
Resulta que Kaya había trabajado para una agencia de viajes hasta que quebró hacía 3 meses. Ahora se las apañaba con trabajos esporádicos a tiempo parcial para intentar pagar sus préstamos. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Kaya se acercó. Lo hice todo bien, ¿verdad? Universidad, carrera, hipoteca. Y luego, ¡zas!, nadie te quiere. Sid sintió. La sensación le resultaba dolorosamente familiar. Los cobradores llaman todos los días, continuó ella. Te exigen que pagues tu deuda. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? No hay trabajo, las cualificaciones están obsoletas. La única opción es trabajar de camarera, pero eso no pagará el préstamo. Se sentaron en el bar hasta la hora de cerrar. Kaya habló de su vida, de sus problemas con los bancos, de cómo intentaba encontrar un nuevo trabajo. Sid escuchaba, insertando de vez en cuando comentarios sobre sus propios fracasos. ¿Vamos a dar un paseo?, sugirió Kaya mientras Frank empezaba a limpiar el mostrador, aludiendo a lo tarde que era. Deambularon por las calles nocturnas, compartiendo historias del pasado. Kaya sabía escuchar. No intentaba aconsejar ni consolar, solo comprender. ¿Sabes cuánto debo a los bancos?, preguntó mientras se sentaban en un banco del parque. 120,000. Hipoteca, préstamo del coche, préstamo al consumo para reparaciones. Todo iba bien mientras trabajaba. Ahora... Sid sacó una petaca que había cogido del bar. Kaya la aceptó agradecida. Mi mujer tiene una cadena de tiendas, admitió tras otro sorbo. Es curioso, ¿verdad? Yo la mantenía y ahora... ¿Te lo reprocha? No, pero esa mirada, como si yo fuera una especie de perdedor. No eres un perdedor. Kaya le puso una mano en el hombro. Es solo que la vida no es justa. Se encontraron de nuevo 2 días después, en el mismo bar. Y luego otra vez. Y luego otro. Kaya habló de sus intentos de encontrar trabajo, de las llamadas del banco, de cómo había vendido su coche para pagar parte de su deuda. Sid esperaba con impaciencia esos encuentros. Kaya era fácil. No le exigía, no le juzgaba, no le recordaba sus fracasos. Solo estaba ahí para él, comprensiva, solidaria. Tengo whisky en casa, le dijo una noche. Continuamos allí. Frank está un poco triste esta noche. Su piso parecía pequeño y descuidado. Sobre la mesa había cartas del banco y facturas de servicios. Kaya se apresuró a guardarlas en un cajón. Siento el desorden. Últimamente no he tenido tiempo de limpiar. Se acomodaron en el destartalado sofá. Kaya sacó una botella y 2 vasos. ¿Por qué brindamos? Por una nueva vida, dijo ella. Alguna vez tiene que empezar, ¿no? Sid la observó servir el whisky y pensó que se sentía necesitado por primera vez en mucho tiempo. Kaya no lo comparaba con su antiguo y exitoso representante. Para ella era simplemente Sid, un hombre que comprendía sus problemas. Llegó a casa a última hora de la mañana. Lindsay fingía estar dormida, pero él sabía que lo había oído todo. Pero no le importó. Al día siguiente, Kaya llamó por su cuenta. Le temblaba la voz. Llamaron los alguaciles. Amenazan con embargar la propiedad. Sid, no sé qué hacer. Condujo hasta su casa y cogió el dinero de la caja fuerte de Lindsay. Kaya lo recibió llorando pero agradecida. Eres el único que me comprende, susurró, acurrucándose contra él. El único que se preocupa por mí. El día comenzó con otra petición. Lindsay se estaba preparando para ir a trabajar cuando Sid apareció en la cocina, arrugado por las actividades de la noche anterior. Cariño, necesito dinero. Ha surgido una gran oportunidad. Un conocido me ofrece una participación en un negocio. Lindsay sacó la cartera en silencio. Hacía tiempo que no le preguntaba para qué necesitaba el dinero. Lo único que oía como respuesta eran vagas explicaciones sobre proyectos prometedores y reuniones de negocios. Por la noche resultó que Sid había vuelto a sacar dinero de la caja fuerte. Esta vez ni siquiera dejó una nota. Sin embargo, ella estaba acostumbrada. Le había ocurrido al menos 10 veces en el último mes. Al día siguiente, volvió a ocurrir. Lindsay, este es el asunto. Necesito reunirme con los socios para discutir los detalles. Ella sabía que no había socios. Era solo otra juerga. Sid estaba cada vez menos en casa. A veces llamaba por la mañana, su voz arrastrada. Una risa de mujer en el auricular. Estoy en casa de un amigo, no te preocupes. ¿Qué amigo? En 20 años de matrimonio, ella conocía a todos sus amigos. Un día se despertó en mitad de la noche al oír abrirse la puerta. Del pasillo llegaban pasos y voces apagadas. Calla, que la vas a despertar, susurró una mujer ronca.
Espera, voy a por los papeles. Se oyó la voz de Sid. Luego, pasos de nuevo, el sonido de la puerta al cerrarse. Por la mañana, descubrió que el traje de Sid y varias camisas habían desaparecido del armario. Tampoco estaban las maquinillas de afeitar del cuarto de baño. Casi habían dejado de hablarse. Sid se presentaba en casa como un invitado, para recoger algo, sacar dinero, cambiarse de ropa, siempre con prisa, siempre encontrando razones para no quedarse. Tengo que ir a otra ciudad, a un posible trabajo. Era otra mentira. En realidad se estaba quedando con una mujer en el barrio vecino. Lindsay lo sabía, los había visto juntos en el supermercado. Sid fingió no darse cuenta. El dinero fluía como el agua. Sid ya no solo lo aceptaba, sino que lo exigía. Esta sigue siendo mi casa, y mi dinero también. Ella sacó en silencio su bolso, pensando que era el momento de cambiar las cerraduras. Una noche se presentó con una mujer que no conocía. Estaban borrachos y ni siquiera intentaron ocultarlo. «Tenemos que recoger algo», le espetó Sid dirigiéndose al dormitorio. La mujer se quedó en el pasillo, mirando los cuadros de las paredes. «Bonita casa», dijo con una risita. «Acogedora». Lindsay permaneció en silencio. Vio cómo Sid sacaba sus cosas y las metía descuidadamente en una bolsa de deporte. Una mujer, obviamente la misma amante, le ayudaba, mirando en su dirección de vez en cuando. Por la noche, Lindsay no durmió. Se sentó en su despacho a estudiar los papeles. Los extractos bancarios mostraban cuánto dinero había entrado en los últimos meses. Sid ya no solo robaba, sino que estaba robando a su familia. Por la mañana, llamó a su abogado. «Necesito una consulta, urgentemente». Una hora más tarde ya estaba sentada en el amplio despacho, exponiendo la situación. El abogado escuchó atentamente, tomando notas. «¿Lleva 6 meses sin trabajar? ¿Y vive de tu dinero? ¿Y ahora también tiene una amante?» Lindsay asintió. «Bueno, es una situación desagradable, pero solucionable. Tengo una idea». Por la noche, Sid volvió a por el dinero. Esta vez, Lindsay estaba preparada. Escuchó con calma sus farragosas explicaciones sobre necesidad urgente y una última vez. Mientras lo veía contar los billetes apresuradamente, pensó en el hecho de que hoy era la última vez. Mañana se pondría manos a la obra. El abogado Tony Walsh llevaba más de 15 años especializado en procesos de divorcio. Su despacho, en la planta 23 del centro de negocios, estaba decorado con discreta elegancia. Madera oscura, sillones de cuero, ventanas panorámicas con vistas a la ciudad. «Así que no trabaja, vive de tu dinero, tiene una amante». Walsh estudió detenidamente la documentación que Lindsay había traído. «Y aún así puede reclamar la mitad de tus bienes, incluido el negocio que construiste por tu cuenta». «Exacto». Lindsay se ajustó el cuello de la blusa. «Quiero conocer todas las opciones». Walsh se reclinó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Hay varios caminos. La habitual es un largo proceso de divorcio con reparto de bienes. Dado su comportamiento, podemos intentar demostrar la malversación, pero eso llevará tiempo. La segunda opción es un acuerdo amistoso, pero a juzgar por tu historia, es poco probable que acepte un compromiso. ¿Y las opciones atípicas?» El abogado guardó silencio un momento, mirando a su interlocutor. Luego se inclinó hacia adelante. «Hay una manera, no es exactamente tradicional, pero eficaz». Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles. Lindsay escuchaba atentamente, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Lo importante es hacer bien el papeleo. Walsh sacó una tarjeta de visita. «Conozco a un médico que puede ayudarnos con la parte médica. No será barato, pero los resultados merecerán la pena». Al día siguiente, Lindsay estaba sentada en el despacho del Dr. Miles. El hombre de pelo gris estudiaba su historial médico con ojo atento. «Así que tenemos que solicitar la incapacidad», habló en voz baja, casi en un susurro. «Es un paso muy serio. ¿Comprendes las implicaciones?» Lindsay asintió. «Completamente. Tendremos que someternos a varias pruebas para tener credibilidad y preparar un historial médico adecuado». Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una serie interminable de citas con el médico, rellenar papeles, reunir referencias. Lindsay siguió metódicamente todas las recomendaciones de Walsh mientras se ocupaba de su negocio y fingía que no pasaba nada. Sid venía a casa cada vez con menos frecuencia.
A veces lo oía venir por la mañana a recoger algunas de sus cosas o a coger dinero. Ahora ella dejaba a propósito pequeñas cantidades a la vista y dejaba que él las cogiera. Cada incidente de este tipo era documentado y añadido a la creciente carpeta de pruebas. Todo el papeleo está listo. El doctor Miles le tendió una pesada carpeta. Historial médico, resultados de los exámenes, informe de la junta, todo está ordenado según la ley. Lindsay hojeó los papeles. El diagnóstico sonaba convincente y todos los sellos estaban en su sitio. Ahora tenemos que presentar la documentación ante las autoridades competentes. Walsh colocó los papeles en el orden adecuado. Llevará tiempo, pero el resultado está garantizado. Cuando comience el proceso de divorcio, tendremos una seria base para negociar. Esa tarde, sentada en su despacho, Lindsay repasó todos los documentos una vez más. El plan era arriesgado, pero estaba cuidadosamente pensado. Ahora solo quedaba esperar el momento oportuno. Sonó el timbre. Sid estaba en el umbral, maltrecho pero relativamente sobrio. «Necesito dinero». Ni siquiera saludó. «Urgentemente». Lindsay sacó en silencio una suma de dinero preparada de antemano. Sid cogió el dinero y desapareció sin despedirse siquiera. La sala estaba medio llena. Lindsay se sentó junto a Walsh, hojeando los documentos. En el lado opuesto estaban Sid y su abogado, un joven y engreído abogado llamado Baker. Justo detrás de ellos, Kaya se sentó y puso la mano desafiante sobre el hombro de Sid. La juez, una mujer mayor de mirada atenta, estudiaba el expediente del caso. Lindsay notó que fruncía el ceño al llegar a los documentos financieros. Ahora, el caso que nos ocupa es la disolución del matrimonio entre Sid y Lindsay McFly. La voz de la juez sonaba suave y profesional. Según los documentos presentados, los bienes a dividir incluyen... Lindsay escuchó la enumeración a medias. Miró a Sid. Por primera vez en semanas estaba sobrio y decentemente vestido. Al parecer, el abogado había insistido. 5 puntos de venta situados en centros comerciales de la ciudad con un valor total de... Kaya se revolvió en su asiento. Lindsay pudo verla susurrar algo al oído de Sid, frotando nerviosamente la correa de su bolso. El señor McFly reclama la mitad del negocio, alegando que participó en su desarrollo. Baker se levantó de su asiento. «Mi cliente está dispuesto a aportar pruebas». «Protesto». Walsh soltó una leve risita. «Tenemos documentos que prueban que el negocio se estableció y desarrolló únicamente con los fondos de la señora McFly. Además, sacó una carpeta con papeles de incapacidad». Lindsay notó que Sid se ponía tenso. «Según el informe médico, mi cliente tiene una incapacidad verificada. En tal situación, la ley prevé disposiciones especiales en la división de bienes, así como pagos obligatorios por parte del cónyuge». Se hizo el silencio en la sala. Sid miró confuso a su exmujer, claramente sin esperar este giro de los acontecimientos. «¡Eso es mentira!». Kaya saltó de su asiento. «Ella lo preparó todo. Sid, no dejes que lo haga». Silencio en la sala. El juez golpeó su martillo. «O expulsaré a los infractores». La audiencia continuó. Walsh presentó metódicamente documentos, informes médicos, estados financieros, pruebas del despilfarro de Sid. Baker intentó objetar, pero sus argumentos sonaban cada vez menos convincentes. Durante una pausa, Lindsay salió al pasillo. Oyó pasos rápidos detrás de ella, pero no tuvo tiempo de volverse. «¡Tú!». Kaya la agarró por el pelo. «¿Te crees la más lista? Todo va a ser mío, ¿me oyes? ¡Mío!». Lindsay ni siquiera intentó resistirse. Se quedó allí de pie mientras los de seguridad se llevaban a rastras a la enfurecida mujer. «Este incidente será grabado», dijo Walsh con calma, apareciendo a su lado con cámara en mano. Amenazar y agredir a una persona con discapacidad es un agravante grave. A Kaya no se le permitió entrar en el auditorio tras la pausa. Sid se sentó deprimido, evitando mirar a Lindsay. Considerando todos los documentos presentados, habló el juez con lentitud y ponderación. Y teniendo en cuenta el estado de salud del demandante, el tribunal decide... Lindsay escuchó la sentencia con rostro impenetrable. Todo iba según lo previsto. El negocio seguía siendo enteramente suyo. Sid debía pagarle una pensión para su manutención. «Eso no es justo». Sid saltó de su asiento. «Ella lo preparó todo. Exijo un segundo examen médico». «Señor McFly», la juez le miró por encima de sus gafas. «Un nuevo incumplimiento del orden y añadiré una multa por desacato a la sentencia». Mientras salían de la sala, Lindsay oyó a Kaya gritar por el pasillo.
No vamos a dejarlo así. ¿Me oís? Te vas a arrepentir. No se volvió. Todo había terminado. Sid se sentó en la cocina de su piso de alquiler y se quedó mirando la botella de whisky. Por primera vez en mucho tiempo no tenía sed. Delante de él estaba la sentencia. 10 páginas que habían echado por tierra todo su futuro. Kaya se paseaba por la habitación, diciendo algo sobre injusticias y chanchullos, pero él no escuchaba. Su mente daba vueltas a los números. La pensión alimenticia de su esposa discapacitada superaba su último sueldo cuando aún trabajaba. ¿Te vas a quedar ahí sentado así? Kaya se detuvo frente a él. Tenemos que hacer algo. Tienes derechos. ¿Qué derechos? La miró con la mirada nublada. ¿Has visto el papeleo? Todo es legal. ¿Legalmente? Resopló ella. Esa zorra lo preparó todo. Compró los certificados. Hizo los arreglos con los médicos. Tenemos que contratar a un investigador privado, encontrar pruebas. ¿Con qué dinero, Kaya? Sid la miró sobriamente por primera vez en mucho tiempo. No me queda nada, nada de nada. Miró el piso, pequeño, descuidado, con cosas tiradas y botellas vacías. Los últimos meses habían pasado volando. Había despilfarrado el dinero de Lindsay, hecho planes de futuro con Kaya, soñado con quedarse con la mitad del negocio de su mujer. Tenías algunos ahorros, ¿verdad? Kaya se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. O podías pedir prestado. Conozco a un par de personas. Ya basta, le soltó la mano. No más deudas, no más aventuras. Por primera vez en mucho tiempo, vio la situación con claridad. Una esposa inteligente y exitosa que había soportado sus payasadas durante años, su propia degradación de gerente exitoso a alcohólico, y Kaya, una mujer con muchas deudas que veía en él una oportunidad de ganar dinero fácil. Al día siguiente, Kaya intentó actuar por su cuenta. Persiguió a Lindsay fuera de una de las tiendas. Intentó hablar con ella. Seguridad la sacó bajo los brazos, amenazando con llamar a la policía. Esa zorra ni siquiera me escuchaba, se quejó por la noche. Se pasea por ahí pareciendo una reina y podríamos arruinarle la vida, como difundir rumores sobre documentos falsificados. Y que nos demanden por difamación. Sid se frotó la cara con cansancio. Ha pensado en todo, ¿no lo ves? Pasó una semana. Kaya no cejaba en su empeño de llegar a Lindsay. Escribió posts furiosos en las redes sociales. Intentó poner a sus proveedores en su contra. Incluso encontró a algún tipo turbio que le prometió hacerse hombre. Lindsay lo ignoró todo. Su negocio estaba en auge, sus tiendas funcionaban, y sus intentos de presión fueron aplastados por una férrea defensa legal. ¿Por qué no intentamos hablar con ella normalmente? Sid sugirió un día. Disculparnos, explicarle la situación. ¿Disculparnos? Kaya se rió. Delante de esa hipócrita, ella preparó todo esto a propósito. Debe haberlo planeado durante mucho tiempo, esperando el momento adecuado. Sid se quedó en silencio. Recordaba cómo Lindsay toleraba en silencio que bebiera, le daba dinero. No le hacía berrinches. Él había pensado que era debilidad, que podría sentarse sobre su cuello para siempre. Kaya seguía tramando su venganza. Hablaba de trapos sucios, de contactos en Hacienda, de amigos dispuestos a resolver el asunto. Pero Sid ya no escuchaba. Buscó en internet vacantes y direcciones de clínicas donde se trata el alcoholismo. Al cabo de un mes hizo las maletas y se marchó. Kaya gritó tras él, prometió que lo sentiría, amenazó con contar a todo el mundo lo traidor que era. Caminó por la calle con una bolsa, que contenía toda su vida, y pensó que por primera vez en mucho tiempo había tomado la decisión correcta. Esa misma noche le envió un mensaje rápido a Lindsay. Lo siento, tenías razón. No esperaba respuesta. El papeleo oficial llegó 2 semanas después de la reunión. Sid recibió un sobre grueso y franqueado del juzgado y lo abrió en la oficina de correos. El auto de ejecución ordenaba pagos mensuales del 40% de cualquier ingreso a la exmujer. Ese mismo día llamó el alguacil. Se presentó secamente y explicó el procedimiento. Si Sid conseguía trabajo, los fondos se retendrían automáticamente. Si no, la deuda se acumularía y se embargarían los bienes. ¿Qué propiedad? Sid canturreó al teléfono. Vivía en una habitación barata alquilada en las afueras de la ciudad, comía fideos instantáneos y solo tenía un viejo ordenador portátil. Sin embargo, tenía que buscar trabajo. Envió decenas de currículos. Tuvo varias entrevistas, pero fue rechazado en todas partes.
A su edad, sin experiencia laboral en el último año, tenía pocas posibilidades. De repente, un antiguo colega le recomendó una pequeña empresa. Sid se preparó para la entrevista durante 3 días. Compró un traje decente en una tienda de segunda mano. Se cortó el pelo. Aprendió todo sobre el posible empleador. La reunión fue bien. El jefe del departamento de ventas, un hombre corpulento y bonachón, quedó claramente impresionado por su experiencia. Hablaron de estrategias para tratar con los clientes, recordaron conocidos comunes del mercado, incluso bromearon sobre golf. Bueno, señor McFly, le tendió la mano el ejecutivo. Creo que estamos preparados para ofrecerle un puesto. Solo hay que resolver los trámites con recursos humanos. Sid salió eufórico del despacho. Por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanzas de empezar de cero. Al día siguiente, llamó la persona de RRH, una mujer seca con voz desagradable. Señor McFly, lo siento, pero tenemos que retirar la oferta. No había ni un ápice de arrepentimiento en su voz. Una verificación de antecedentes reveló que usted es un deudor de manutención infantil. Esto va en contra de la política de la empresa. Intentó explicar la situación, pidió una oportunidad, prometió que pagaría la deuda con su sueldo, pero la decisión era definitiva. Por la noche llamó el agente judicial. El alguacil dijo que la deuda iba en aumento y preguntó cuándo pensaba Sid empezar a pagar. ¿Cómo voy a pagar si no puedo ir a ninguna parte por culpa de esta pensión?, estalló Sid. Ese no es nuestro problema, respondió indiferente el alguacil. La ley es la ley. Se sentó en su habitación a mirar la orden de ejecución. La cantidad que figuraba en el documento le parecía astronómica. Con su situación actual, pagarla era imposible. Lindsay, mientras tanto, prosperaba. Por casualidad vio un artículo sobre ella en el periódico local. La foto de una empresaria sonriente y una entrevista sobre el éxito de una cadena de tiendas de ropa. Nada de divorcios ni problemas personales. El teléfono no paraba de sonar con llamadas de cobradores de deudas. Amenazaban, exigían el pago inmediato, prometían problemas. Sid dejó de coger el teléfono. Intentó conseguir al menos un trabajo como cargador o mensajero, pero en todas partes le exigían documentos, y en cuanto se enteró de la manutención de los hijos, se negaron. Era un círculo vicioso. Una mañana vio sobre la mesa un sobre del siguiente alguacil. Dentro había un aviso de inicio de procedimiento de ejecución y una advertencia sobre posibles restricciones para viajar al extranjero. ¿A dónde voy a ir? Sid sonrió arrugando el papel. Ni siquiera tenía dinero para un billete a la siguiente ciudad. Cogió la botella de whisky que se había terminado, pero se detuvo. No más alcohol. Había que hacer algo. Tal vez intentar abrir un negocio, o mudarse a otra ciudad, o... El timbre de la puerta interrumpió sus pensamientos. Un mensajero estaba en la puerta con otro sobre. Sid McFly tiene una citación. Lindsay siempre llegaba a la oficina a las 8 de la mañana. Su jornada laboral empezaba con una revisión de los informes de las 5 tiendas. Las cifras eran satisfactorias. Desde su divorcio, se había sumergido por completo en su trabajo y estaba dando sus frutos. Rita, su mejor gestora, llegó con una taza de café y un resumen de ventas actualizado. El mes pasado cerramos un 30% por encima de lo previsto. La nueva colección va muy bien, sobre todo en el centro comercial Riverside. Lindsay asintió echando un vistazo a la documentación. Después de todos los acontecimientos, se había reorganizado un poco. Cambió de proveedores, actualizó la gama y se dirigió a un público más joven. El riesgo había merecido la pena. Al otro lado de la ciudad, Sid se despertaba en su habitación alquilada. Por fin había encontrado trabajo, en un pequeño taller de reparación de coches que pagaba en metálico y no exigía papeleo. El puesto era de Waplab, pero en realidad él era el capataz, el contable y el manitas. El sueldo era escaso, pero no tenía elección. Pagaba la mitad por una habitación e intentaba vivir con el resto. Los atrasos de la pensión alimenticia eran cada vez mayores. Kaya apareció de improviso, llamando en pleno día desde un número desconocido. «Hola, perdedor», sonaba sarcástica su voz. «¿Qué tal la vida en el fondo?». Permaneció en silencio mientras escuchaba sus desahogos de borracha. Resultó que había estado intentando encontrar un nuevo alias, pero sin éxito. Los acreedores presionaban. Había que vender el piso por las deudas. ¿Sabías que tu ex va a abrir una 6ª tienda? Kaya hablaba cada vez más alto. He visto el anuncio. En el centro comercial más prestigioso. Y tú y yo podríamos ser copropietarios de todo.
Sid colgó el teléfono. Efectivamente, había visto el anuncio de la nueva tienda de Lindsay. Pasaba por delante de las obras todos los días de camino al trabajo. Mientras tanto, en el despacho de Lindsay se estaba celebrando una reunión para inaugurar el nuevo local. Los diseñadores presentaban un proyecto de diseño, los directivos hablaban de compras y personal. Hay que hacerlo a tiempo para el inicio de la temporada. Anota Lindsay en su agenda. Rita, ¿te encargarás de contratar al equipo? Su negocio crecía. Se sentía libre. Por primera vez en años no tenía que mirar a su marido, sus problemas y exigencias. Todas las decisiones se tomaban fácil y rápidamente. Kaya seguía llamando a Sid, luego con lágrimas y peticiones de ayuda, luego con amenazas. Un día le siguió hasta la puerta de una gasolinera. Mírate, agitó las manos borracha. Te has convertido en un vulgar jornalero. Podrías haber vivido como un ser humano. Podríamos haber... Vete. Ni siquiera se giró en su dirección. Vete. Ella le gritó algo, pero él no la escuchó. Por la noche tuvieron que pedirle al dueño del servicio que cambiara las cerraduras. Kaya amenazaba con liarla. Lindsay veía a veces a su exmarido. La ciudad no era tan grande. Había envejecido, estaba demacrado y vestía con sencillez. Pero mantenía la cara seria y ya no olía a alcohol. Un día se encontraron en un supermercado. Sid compraba fideos instantáneos y té barato. Lindsay elegía vino para una reunión de negocios. «Hola», la saludó él con la cabeza, como un extraño. «Hola», respondió ella en el mismo tono. No hicieron falta más palabras. Kaya acabó abandonando la ciudad. Se decía que había encontrado a otro hombre solitario con dinero en algún lugar de la costa. Sid esperaba no volver a saber de ella. Lindsay siguió desarrollando su negocio. Tenía planes para entrar en ciudades vecinas, conversaciones tentativas con grandes marcas. SRA, McFly. Rita trajo el papeleo para su firma. Los proveedores están de acuerdo con nuestras condiciones. ¿Contratamos? Lindsay sonrió. La vida continuaba, ahora con sus propias condiciones. La cervecería barata de las afueras de la ciudad estaba abarrotada de trabajadores de las obras y fábricas cercanas. Sid estaba sentado en un rincón, bebiendo a sorbos una cerveza diluida. No había planeado volver al alcohol, pero el último encuentro con el alguacil le había sacado de sus casillas. La deuda era cada vez mayor. Su trabajo en el taller apenas le permitía llegar a fin de mes, y pagar la pensión alimenticia era imposible. Los cobradores llamaban todos los días, amenazando con demandar y embargar bienes. En una mesa vecina, 3 hombres en ropa de trabajo discutían ruidosamente. «Te digo que no deberías haberte negado», ladraba el barbudo. «Sí, las condiciones son duras, pero pagan bien. Puedes ahorrar para un piso en 6 meses». «Sí, si sobrevives», se rió su interlocutor. «Me lo contaron. 12 horas al día, sin días libres. Heladas, mosquitos del tamaño de gorriones. Vives en una caravana sin internet ni cobertura telefónica. Pero 50,000 al mes». El barbudo golpeó su taza contra la mesa. «Limpio, y todo oficial, con un contrato. La mitad directamente a la tarjeta, la otra mitad al final del turno». Sid levantó la vista. «¿50,000? Por esa cantidad de dinero, podría empezar a pagar su deuda de manutención». «¿A dónde vas?», preguntó la tercera persona. «Al norte. Allí están construyendo un gasoducto. Necesitan trabajadores. Aceptan a todo el mundo. Soldadores, montadores, peones. Lo principal es la salud y las ganas de trabajar». Sid terminó su cerveza y se dirigió resueltamente a su mesa. «Perdone», se detuvo junto al hombre barbudo. «He oído su conversación por casualidad. ¿Puede darme algunos contactos?». Los hombres le miraron sorprendidos. Con su chaqueta raída y sus zapatos de tacón, no parecía el típico buscador de trabajo por turnos. «¿Y tú quién vas a ser?». El hombre de la barba le dirigió una mirada apreciativa. «Sid, trabajo como recepcionista en un centro de servicio de coches, pero necesito el dinero, mucho». «Toma asiento», me indicó el hombre barbudo. «Me llamo Mickey. Trabajé allí 3 años. Conozco toda la cocina». Durante la hora siguiente, Sid escuchó historias sobre el trabajo en la obra del norte. Las condiciones eran realmente duras. La vida en una ciudad en construcción, comodidades mínimas, horarios difíciles. Pero la paga era buena y puntual. «Toma», Mickey escribió un número de teléfono en una servilleta. «Llama mañana por la mañana. Pregunta por Stevens. Dirás que es de mi parte». Sid se guardó la servilleta en el bolsillo. Por primera vez en mucho tiempo,
Tenía esperanzas. ¿Qué tipo de papeleo necesitas?, preguntó, recordando la orden de ejecución. Pasaporte, cartilla médica, certificado de no antecedentes penales. Y tarjeta de trabajo si tienes. ¿No preguntan por la manutención de los hijos? Mickey se rió entre dientes. Chico, les da igual. Todo es cuestión de trabajar. De vuelta en su habitación, Sid se quedó mirando el número de teléfono durante un buen rato. 6 meses en medio de la nada, trabajo físico duro, ninguna conexión con el mundo. Pero era la oportunidad de empezar a salir del agujero. Sacó el teléfono y guardó el número. Tendría que llamar por la mañana. Sid marcó el número exactamente a las 9 de la mañana. El auricular se descolgó tras el segundo tono de llamada. Soy Stevens, dijo la voz ronca y comercial. Buenas tardes, Mickey me ha dado su número, sobre un trabajo en el norte. Oh, ¿de parte del viejo Mickey? La voz se calentó. ¿Qué puede hacer? Sid vaciló. 20 años en una oficina difícilmente iban a ayudar en una obra de construcción. Sinceramente, no tengo mucha experiencia en trabajo físico, pero estoy dispuesto a aprender. Y realmente necesito el dinero. Se hizo el silencio en el auricular. Este es el trato. Entrevista mañana a las 10. Te enviaré la dirección por mensaje de texto. Llévate el pasaporte y la tarjeta sanitaria si tienes. La oficina de la empresa estaba situada en un distrito industrial. Un edificio gris sin señas de identidad. Olía a café y a pintura fresca. Stevens era un hombre corpulento de unos 60 años con aspecto militar. Echó un vistazo a la documentación y fue directo al grano. Las condiciones son las siguientes. Contrato de 6 meses, trabajo a doble turno, alojamiento en un campo de trabajo. La paga es de $5,000 al día más una prima al final del contrato. 30% por adelantado, el resto al final del turno. Sid hizo un rápido cálculo mental. Podía ganar más en 6 meses que en 2 años en el servicio de coches. ¿Cuándo empezar? El grupo parte en 3 días. ¿Puedes hacer la maleta? No había mucho que empaquetar. Un par de mudas de ropa, artículos de higiene y un teléfono viejo. Sid notificó a la casera que se mudaba, pagó en el servicio de coches. El día señalado llegó a la oficina de la empresa. Los trabajadores con grandes bolsas, 30 personas de distintas edades, ya se agolpaban en la entrada. 2 autobuses esperaban con los motores en marcha. Muy bien, chico nuevo. Stevens le entregó una gruesa carpeta. Aquí está el contrato, las instrucciones, las normas de seguridad. Puedes estudiarlo en el autobús. Hay unas 12 horas hasta el lugar. Sid se acomodó junto a la ventanilla y abrió los documentos. Le esperaban meses duros, pero se sentía extrañamente aliviado, como si por fin hubiera encontrado una salida a un callejón sin salida. El autobús arrancó. La ciudad se disolvió lentamente en la bruma matinal. En algún lugar quedaban su vida pasada, sus deudas, sus problemas. Sid sacó el móvil y quiso enviar un mensaje a Lindsay para decirle que había encontrado trabajo y que empezaría a pagar la manutención de sus hijos. Pero cambió de idea. Primero tenía que demostrarlo. ¿Primera vez en el trabajo?, preguntó el vecino, un hombre fornido de rostro curtido. Sí, da un poco de miedo. No pasa nada, lo superaremos. Le tendió la mano el hombre. Jim. Sid le estrechó la mano. Por la ventana se veían los suburbios y el largo camino hacia el norte. Una nueva vida comenzó con el zumbido del motor y las tranquilas conversaciones de los compañeros de viaje. El campo de trabajo les recibió con un viento penetrante e interminables filas de vagones idénticos. El capataz, un hombre alto llamado Chuck, asignó rápidamente sus puestos a los recién llegados. Tú y Jim en el tercer vagón, le dijo a Sid. Mañana os levantáis a las 6. El turno empieza a las 7. Las duchas están al final de la fila. El comedor está allí. El vagón era estrecho, pero estaba limpio. 2 camas estrechas, un armario, una mesa, un hervidor eléctrico. Jim colocó las cosas rápidamente, tarareando algo para sí mismo. El primer día de trabajo de Sid había sido duro. Le dolían los brazos, poco acostumbrados al trabajo físico, y la espalda se negaba a enderezarse. Arrastraba tubos, cavaba zanjas, ayudaba a los soldadores. Bastante bien para ser el primer día, aprobó Jim por la noche. Pero sigue siendo una flor. Cuando lleguen las heladas, al final de la semana, Sid le estaba cogiendo el tranquillo. Su cuerpo se iba acostumbrando poco a poco al esfuerzo y tenía apetito. Solo por las noches sentía nostalgia y ganas de beber. Sé lo que estás pensando.
Jim le tendió una taza de té fuerte. Todo el mundo lo hace al principio, pero aquí es muy estricto. Si te pillan bebiendo, te echan, y las sanciones contractuales son muy duras. Hablaban a menudo por las tardes. Jim demostró ser un conversador interesante. Llevaba años trabajando por todo el país. Tenía muchas historias y encuentros. ¿A qué has venido aquí?, preguntó un día. No pareces un trabajador. Sid se quedó callado un momento. Luego contó lo del divorcio, la pensión alimenticia, las deudas. Jim escuchó sin interrumpir. «Sabes, amigo», dijo después de una pausa, «hiciste bien en venir aquí. Aquí es duro, pero es honesto. Y el dinero es real». Los días se convirtieron en semanas. Sid cogió el ritmo. Trabajar, dormir, volver a trabajar. Los pensamientos sobre la bebida desaparecieron, sustituidos por el cansancio y nuevas impresiones. Los fines de semana, él y Jim iban a pescar, el único entretenimiento disponible. Jim le enseñó a sujetar la caña, a elegir los lugares y a preparar el cebo. Lo principal es la paciencia, le decía. Como en la vida. No hay prisa, todo llegará a su debido tiempo. Había dinero en la tarjeta, no mucho, pero regular. Sid lo envió al alguacil, quedándose casi sin nada. Poco a poco, la deuda fue disminuyendo. Una noche, llamaron a su carruaje. Había un recién llegado en la puerta, un tipo joven con una botella de whisky bajo la chaqueta. «Chicos, ¿qué tal si celebramos que nos conocemos?» Sid sintió que se le apretaban las tripas de ganas de beber, pero Jim ya estaba echando al chico. «Sal de aquí antes de que se lo digas al capataz». Su voz era dura. «Y tira esa botella, este no es tu sitio». Más tarde, mientras tomábamos el té, Jim contó cómo una vez él mismo había estado a punto de perder los nervios durante la guardia. ¿Sabes lo que me salvó? Me di cuenta de que era mi última oportunidad. O puedo hacerlo, o se acabó. Así que piensa para qué has venido. Sid asintió. Sacó una fotografía arrugada, lo único que había sacado de su vida pasada. En ella, Lindsay y él aún eran jóvenes y felices. «No puedo arreglar esto», dijo en voz baja. «Pero al menos pagaré la deuda. Tengo que pagarla». Jim le dio una palmada silenciosa en el hombro. Fuera de la ventana aullaba el viento, y en algún lugar a lo lejos rugían los coches cargados de pipas. Comenzaba otro turno de noche. «¿Entonces te quedas?» Jim estaba sentado en el porche del vagón, dando caladas a su pipa. El turno estaba llegando a su fin. Los trabajadores se estaban recogiendo, discutiendo planes para las vacaciones. «Sí, hice un trato con Stevens». Sid se sentó a su lado. «Le han ofrecido el puesto de capataz en la nueva obra. Dice que le ha ido bien. En 6 meses se había asentado de verdad. Aprendió a manejar la maquinaria, a entender los planos, a organizar el trabajo. El trabajo físico duro ya no le asustaba. Su cuerpo se había fortalecido y sus manos se habían acostumbrado a las herramientas». «Eres un hombre inteligente», dijo Jim. «¿Cuánto falta para que estés totalmente pagado?» «Según mis cálculos, el segundo turno debería saldar la deuda». Metódicamente, enviaba dinero al alguacil todos los meses, dejándose el mínimo para la comida y las necesidades. La deuda se iba diluyendo, pero seguía siendo considerable. El despacho de Lindsay estaba en su habitual ajetreo matutino. Rita estaba colocando papeles, la recepcionista ordenando el correo. SRA, McFly, tiene una carta de la oficina del alguacil, un sobre oficial sobre la mesa. Lindsay lo abrió sin mucho interés. Hacía mucho tiempo que no seguía el caso de su exmarido. Dentro había un aviso de que se había recibido un pago. Miró las cifras y frunció el ceño. La cantidad era considerable, mucho más de lo que uno podría ganar en un servicio de coches o como mensajero. «Qué raro», murmura, y abre el historial de pagos. En los últimos 6 meses, los recibos habían llegado con regularidad y en grandes cantidades. En el norte, mientras tanto, empezaba un nuevo turno. Sid se hacía cargo de una cuadrilla de 20 hombres, la mitad de ellos novatos. «Las reglas son sencillas», dijo, mirando a los hombres. «Trabajamos honradamente, no toleramos la embriaguez y respetamos la seguridad. ¿Alguna pregunta?» Por la noche, envió el dinero como de costumbre. El sistema de alerta del teléfono de Lindsay tintineó, informando de una nueva llegada. «¿Qué pasa?» Abrió el archivo con la cantidad total adeudada. Las cifras disminuían rápidamente. Pasaban los meses. Sid se deslizó hacia el papel de capataz. Bajo su mando, el trabajo fluía con fluidez y coherencia.
Steven solía poner a su cuadrilla como ejemplo para los demás. Bien hecho, decía Jim cuando venía de visita. Estaba trabajando en una obra vecina. Eres un gran supervisor. Una mañana Lindsay encontró una carta inusual en el correo. Un aviso de pago íntegro de la pensión alimenticia atrasada. Releyó el documento varias veces. Durante 1 año y medio, Sid no se había limitado a pagar las cuotas corrientes, sino que había saldado completamente la deuda. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Esa misma tarde, intentó buscar información sobre su exmarido. Su antiguo teléfono estaba en silencio. No vivía en su antigua dirección. Era como si hubiera desaparecido. En el norte, el último día de la guardia estaba llegando a su fin. Sid estaba en una loma, mirando la puesta de sol. En algún lugar a lo lejos, la maquinaria retumbaba. El municipio se preparaba para un cambio de turno. ¿Despedido? Jim le entregó una copia impresa de su cuenta bancaria. Eso parece, sonrió Sid. La última transferencia mañana, y ya está. ¿Y después qué? A casa. Hora de empezar una nueva vida. De vuelta en la ciudad, Lindsay estaba pensativa revisando viejas fotografías. En una de ellas, Sid y ella eran muy jóvenes. Él con traje, ella con un vestido de verano. Parecía como si estuviera en otra vida. Sacó su teléfono, con ganas de enviar un mensaje. ¿Pero qué? ¿Gracias por ser sincera? Me alegro de que lo hayas superado. Al final se limitó a guardar el teléfono. Todo a su tiempo. El invierno boreal estaba cambiando a la gente. Sid no lo notó enseguida, primero en los demás, luego en sí mismo. El viento constante le curtía la piel. El frío le enseñaba a pensar rápido, a trabajar con claridad. Aquí no podía permitirse retrasos ni errores. Cada mañana, al lavarse la cara con agua helada, veía un rostro nuevo en el espejo. La piel se había vuelto áspera, las arrugas más marcadas, pero su aspecto era más sólido. Antes le había crecido una pequeña barriga a propósito. Creía que era lo propio de un gerente respetable. Ahora su cuerpo estaba formado por músculos rígidos y tendones. Ser capataz requería una mentalidad diferente. Se acabaron las largas deliberaciones y las reuniones interminables. Solo decisiones rápidas y claras. Si el equipo se averiaba, había que encontrar una solución de inmediato. Si había un conflicto en la brigada, había que resolverlo enseguida, antes de que fuera a más. Al antiguo Sid le gustaban los discursos largos y floridos. El nuevo era breve y directo. Peterson, tome a sus hombres, revise los anclajes. Johnson, lleva el equipo al calor, estará helando al anochecer. Cada palabra tenía peso, cada decisión tenía consecuencias. Había aprendido a sentir a la gente, a ver cuando alguien estaba lo suficientemente cansado como para cometer un error, a darse cuenta de quién necesitaba apoyo y a quién era mejor mantener dentro de unos límites estrictos. La brigada se convirtió para él en un organismo vivo, en el que cada uno cumplía su papel. Jim venía a menudo por las tardes, trayendo noticias de otras estaciones. ¿Sabes lo que dicen de ti?, preguntó una vez. Sí, del de hierro. Dicen que si se encarga de un trabajo, no tienes que comprobarlo, se hará bien. Sid solo sonrió. Recordaba cómo le habían temblado las manos los primeros días, cómo le dolía todo el cuerpo, cómo había querido dejarlo todo y salir corriendo. Ahora estaba enseñando él mismo a los recién llegados. Lo principal es tomarse su tiempo. Hazlo despacio, pero hazlo bien. La velocidad vendrá después. ¿Frío? Muévete más. Aquí no puedes quedarte quieto. Vigila a tu compañero. No puedes sobrevivir solo en estas partes. Los viejos hábitos estaban desapareciendo como la piel congelada. Había olvidado el sabor del whisky caro. Ahora solo bebía té fuerte. Dejó de llevar traje. Su cuerpo se acostumbró a la ropa de trabajo áspera. Incluso hablaba de otra manera, como si aquellos años en la oficina nunca hubieran pasado. Por la noche, cuando el viento aullaba con especial fuerza, a veces pensaba en el pasado. Recordaba cómo había pedido dinero a su mujer, cómo había mentido en las entrevistas de trabajo, cómo se había bebido hasta el último con calla. Ahora esos recuerdos solo le hacían preguntarse, ¿cómo podía ser tan débil? Un día llegaron al pueblo los jefes de la oficina central, unas negociaciones importantes. Sid les estaba enseñando las instalaciones. Uno de los jefes, al notar su actitud confiada, le preguntó, ¿has trabajado antes como supervisor? Sí, respondió Sid, pero eso fue en otra vida. No estaba siendo deshonesto. En efecto, aquel gerente de pacotilla con traje caro
Se había quedado en algún lugar lejano, como un personaje de una vieja película. Ahora sabía exactamente lo que valía, lo que podía hacer, de qué era responsable. Por la noche, después del trabajo, se sentó con Jim junto a la estufa. Fuera de la ventana soplaba una ventisca y el termómetro marcaba 40 bajo cero. «¿Sabes?», dijo Jim de repente. «He visto a mucha gente aquí. Algunos se derrumban, otros sobreviven. Pero tú eres el primero que ha cambiado de verdad». Sid permaneció en silencio. Se miró las manos, grandes, callosas, con grasa de máquina incrustada en la piel. Las manos de un hombre que por fin se había encontrado a sí mismo. La ciudad le recibió con un bullicio y una congestión desconocidos. Después de la extensión del norte, las calles parecían estrechas, la gente demasiado ruidosa y agitada. Sid paseó por lugares familiares, observando los cambios que se habían producido en año y medio. Se alojaba en un pequeño hotel a las afueras de la ciudad, temporalmente, hasta que encontrara un piso. Por la mañana iba a reunirse con Stevens para hablar de un nuevo proyecto, la construcción de un centro comercial. La empresa apreciaba su trabajo en el norte y le ofreció el puesto de jefe de proyecto. La pequeña cafetería de la esquina no estaba abarrotada. Sid se sentó junto a la ventana y pidió un café solo cargado, una costumbre que le quedaba del norte. Estaba revisando los documentos del proyecto cuando sonó el timbre de la puerta, dejando entrar a nuevos visitantes. Lindsay entró dando órdenes por teléfono. No había cambiado mucho. El mismo peinado perfecto, traje estricto, movimientos seguros. Se sentó en una mesa cercana, sin mirar siquiera en su dirección. «Un capuchino doble y una ensalada de atún», le dijo a la camarera. Sid la miró por encima de la carpeta. Era extraño verla tan cerca después de tantos meses. Como un fotograma de una vieja película en medio de un nuevo espectáculo. Lindsay buscó algo en el bolso, frunciendo el ceño y golpeando el escritorio con los dedos. Finalmente sacó un pendrive y lo hizo girar entre sus manos. «Disculpe», se volvió hacia él. «¿Tienes un cargador para el móvil? El mío está muerto y tengo una llamada importante en 5 minutos». Él le tendió en silencio su cable. Ella asintió agradecida, sin reconocerlo. ¿Y cómo iba a reconocerlo? En lugar del esbelto gerente, se sentó frente a ella un hombre corpulento, de rostro curtido y mirada atenta. «¿Lleva mucho tiempo en la ciudad?», preguntó por cortesía, conectando su teléfono. «Creo que no le he visto antes». «Volví ayer. Estuve en el norte». «Oh, una obra. Dicen que hay grandes proyectos en marcha». «Sí, instalando un oleoducto». Le dio un sorbo a su café. «Hola, Lindsay». Ella se quedó paralizada con la taza a medio camino de la boca. Le miró fijamente a la cara, parpadeó. «¿Sid?». Él asintió. Hubo una pausa, llena de tintineo de vajilla y música suave. Cambiaste», continuó mirándolo, como si no pudiera creer lo que veía en sus ojos. El norte cambia a la gente. Así que de ahí venían esas traducciones. Dejó el café sin tocar a un lado. «No sabía...». «Mi trabajo era devolverles el favor». Hablaron durante otra hora. Él habló de la vida en el campo de trabajadores, de los primeros meses, de cómo llegó a capataz. Ella escuchaba atentamente. A veces hacía preguntas. «¿Y ahora?», preguntó por fin. «Voy a construir aquí. La empresa me ha ofrecido un buen proyecto». Le miró las manos, fuertes, callosas, sosteniendo la taza con confianza. La espalda recta, los hombros cuadrados, la mirada tranquila y firme. «Sabes», dijo, poniéndose de pie. «Me alegro de que tengas cosas como esta». Se dio cuenta de lo que ella quería decir. No, las cosas están bien, o las cosas han mejorado. Solo, las cosas son como deben ser. «Buena suerte con el nuevo proyecto», cerró la cremallera de su bolso. «Y... gracias, por ser sincero». La acompañó a la salida con la mirada. La campana de la cafetería volvió a tintinear, dejando entrar a nuevos clientes. La ciudad tenía vida propia, pero ahora Sid sentía que pertenecía a ella. Había sido un día duro en la obra. 2 grúas estaban averiadas, los proveedores no habían cumplido los plazos de entrega del acero, y los trabajadores se quejaban de los salarios atrasados. Sid había estado yendo y viniendo de una obra a otra desde por la mañana, intentando arreglar todos los agujeros a la vez. A última hora de la tarde, por fin se puso con el papeleo.
El departamento de contabilidad exigía informes y el banco, pruebas del uso previsto del préstamo. Estaba sentado en el carruaje de la oficina cuando un guardia del puesto de control llamó a la puerta. «Jefe, tiene una visita. Una mujer». Lindsay estaba en la puerta de la obra, sosteniendo un recipiente de cartón con 2 vasos de café. Con su impecable traje y sus tacones de aguja, parecía completamente fuera de lugar, como un pájaro exótico entre montones de escombros y maquinaria rugiente. «Solo pasaba por aquí», le tendió uno de los vasos. «Se me ocurrió traer un poco de café. Todavía lo tomas solo, sin azúcar, ¿verdad?» Sid cogió el vaso distraídamente. Después de un duro día impregnado de olores a gasóleo y polvo de hormigón, se sentía especialmente torpe a su lado, igual que en sus primeros días en la obra. A lo lejos, los trabajadores se reúnen, curiosos por la insólita escena. Su jefe, normalmente seguro de sí mismo y rígido, se sentía claramente avergonzado ante la elegante dama. «¿Ese es el tipo de hombre que prefieres ahora?», sonrió con desgana, pasándose la palma de la mano por la cara curtida. «¿Un adicto al trabajo con suciedad permanente bajo las uñas y un mono desgastado?». Había una amargura persistente en su voz, no resentimiento, sino más bien ironía consigo mismo. Se alzaba sobre ella, ancho de hombros, enjuto, con las manos agrietadas por el frío y el viento. Lindsay lo miró con atención. No había condescendencia ni lástima, solo calma y seriedad. Se dio cuenta de que no solo había cambiado su aspecto, sino también su mirada, su postura, su comportamiento. «Mi tipo de hombres son los que imponen respeto», dijo con serenidad. «Después de mucho tiempo, tú caes en ese tipo». Se dio la vuelta y se dirigió al coche, dejándole digerir aquellas palabras. Sus tacones se hundían torpemente en el barro de la construcción, pero caminaba con confianza, sin perder nunca la dignidad. Sid la seguía con la mirada, con el café enfriándose en la mano. En algún lugar del piso de arriba, una grúa zumbaba exigente, devolviéndole a la realidad. Aún tenía que pagar los salarios atrasados, comprobar las reparaciones de la maquinaria y terminar los informes. Dejó el vaso sobre la mesa de la caravana y recogió los papeles. Pero sus palabras seguían resonando en su cabeza, mezcladas con el ruido de la obra y el zumbido de la maquinaria. Media hora más tarde llegó el capataz. Había un problema con los cimientos de la parte sur de la obra. Sid dejó a un lado el papeleo y se dirigió a solucionarlo. El trabajo nunca esperaba, y ahora era un hombre que respondía de sus promesas. Lindsay empezó a traer café una vez a la semana. Al principio parecía algo aleatorio, de paso, por estar en el barrio. Luego se convirtió en un hábito, a veces por la mañana, a veces por la tarde, según le fuera mejor entre reuniones y recados. Siempre tenía una agenda apretada, pero siempre había tiempo para un café. Sid se dio cuenta de que había empezado a mirar el reloj los días en que ella solía llegar. Si llegaba tarde era por el tráfico o por una reunión importante con los proveedores. Si llegaba pronto, se las arreglaba para escaparse entre reunión y reunión. Nunca le preguntó por qué lo hacía. Ella nunca se lo explicaba. Hablaban de trabajo. Su cadena de tiendas estaba en expansión, abriendo nuevos establecimientos. Su construcción iba por buen camino, a pesar de todas las dificultades con los suministros y el tiempo. A veces hablaban de noticias de la ciudad, de cambios en barrios antiguos, de nuevos proyectos. Nada de temas personales, nada de recordar el pasado. Solo 2 tazas de café y una conversación pausada en la puerta de la obra. Los obreros ya están acostumbrados a sus visitas. La elegante mujer del traje caro que lleva el café al jefe se había convertido en parte del paisaje. Incluso habían empezado a arreglar la zona junto a la verja para facilitarle el paso. Aquella tarde lloviznaba ligeramente. Lindsay llegó más tarde de lo habitual. Algún problema de papeleo la había retenido en la oficina. Se refugiaron en su caravana, que hacía las veces de oficina. Sid encendió la calefacción. En octubre hacía un frío que pelaba. «¿Cómo va la búsqueda de piso?», preguntó ella, calentándose las manos en un vaso de cartón para café. Las gotas de lluvia brillaban en su pelo. «Nada». Sid se encogió de hombros cansado. «Siempre hay algo que falla. El barrio es incómodo, el precio es cósmico. Un sitio creía que me gustaba, pero el dueño cambió de opinión en el último momento. Hasta ahora vivo en un hotel». No añadió que, de todas formas, pasa la mayor parte del tiempo en la obra. Salir a oscuras, volver a medianoche. ¿Qué más daba donde durmiera esas pocas horas? «¿Sabes?»,
Se quedó callada, mirando pensativa el contenido del vaso, como si allí pudiera encontrar las palabras adecuadas. Tu lado del armario del dormitorio sigue desocupado. Sid se quedó helado con el café sin terminar. Al otro lado de la ventana, las obras zumbaban. Incluso con este tiempo, el trabajo nunca se detenía. En algún lugar a lo lejos, un camión volquete retrasado tocaba la bocina y los de la mudanza discutían. Pero en el vagón reinaba un silencio absoluto, solo roto por el repiqueteo de las gotas de lluvia en el techo. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente, sintiendo que se le secaba la garganta. Ella asintió en silencio, sin levantar la vista. Sus dedos se crisparon ligeramente, aferrando el cristal. Ahora ronco, dijo lo primero que se le ocurrió. Y me levanto a las 5 de la mañana, y mis manos nunca volverán a estar limpias. Tanta suciedad incrustada, fue el polvo de hormigón, no te lo puedes lavar. Lo sé, le miró por fin. No había piedad ni condescendencia en su mirada, solo una tranquila certeza. Lo sé todo. Dejó el vaso lentamente. Sobre la mesa había planos, presupuestos, contratos, toda su nueva vida en carpetas, una vida que había construido él mismo, igual que ahora estaba construyendo este centro comercial. Sudor, sangre y noches sin dormir convertidos en hormigón y metal. Dame hasta el final de la semana, dijo mirando los planos. Tengo que cerrar la fase de trabajo, entregar la documentación, verificar las entregas. Sonrió y se levantó. Olía a perfume caro, una fragancia sutil casi imperceptible en el olor de la obra, la lluvia y el café. Las llaves están donde siempre, dijo, dirigiéndose a la puerta. En el jarrón de la cómoda. La lluvia se intensificó, pero Sid permaneció fuera de la casa de carruajes durante mucho tiempo, mirando fijamente su coche. Las luces rojas de aparcamiento se disolvieron en el manto gris de la lluvia. Sacó el teléfono y marcó un número. ¿Jim? ¿Recuerdas cuando dijiste que a veces hay que volver atrás para empezar de nuevo? Creo que sé a qué te referías. En algún lugar de las profundidades de la obra, rugió un motor. Empezaba el turno de noche. Sid escondió su teléfono y fue a ver cómo iba el trabajo. Le quedaba una semana para terminar una fase importante de su vida y empezar una nueva.